Ayer, el Congreso Nacional Unificado, o lo que llamamos la Asamblea Revisora de la Constitución, ya aprobó los cambios que estaban determinados a hacerse en la Constitución de la República. Digo los cambios que estaban determinados a hacerse porque estos cambios ya estaban previstos. Se hizo tal cual se diseñó, los desacuerdos que habían se llevaron a la mesa antes de llevarlo a la Asamblea Revisora, básicamente lo que tiene que ver con la reducción del número de diputados. Una modificación a la Constitución es un tema que pone en la palestra pública del país por días, por semanas, el tema como principal elemento de información. Es lo más importante que habría que discutir en el momento. Pero este gobierno ha buscado la manera de involucrar varias reformas que tienen igual y, si se quiere, más importancia para la población que la misma modificación a la Constitución o lo que se le ha modificado a la Constitución. Y por eso, pues, la gente se modificó la Constitución y la gente ni se ha enterado, no dice nada. Obviamente todavía falta la aprobación del Poder Ejecutivo, pero eso fue lo que mandó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que se aprobó ayer en esa Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, que ya fue enviado al Poder Ejecutivo, ahora el presidente tiene 15 días para aprobar esos cambios. Aprobó ayer, por ejemplo, la modificación de las elecciones, la reducción de las matrículas de diputados de 170 a 150. Lo redujo a 170, de 190 a 170. Y que el presidente Luis Abinader no podrá reelegirse nunca más a ese cargo ni a la vicepresidencia, entre otros cambios establecidos en la modificación de 11 artículos de la Constitución. Entonces, tenemos que déjame ver. Tenemos por aquí ahora la nueva ley sustantiva, va al Poder Ejecutivo. El presidente Abinader tiene un plazo de 15 días para promulgarla o no. Los cambios en lo que ha sido modificado es el número 40 de la Constitución Dominicana. También se variaron los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y se creó el 278, incluyeron varias disposiciones transitorias. Los cambios fueron hechos con la mayoría de los votos de los oficialistas que duplicaban la Asamblea en los de la oposición. La modificación establece que no se podrá variar la Constitución a beneficio propio, asimismo la reducción de 190 a 170 diputados y la unificación de las elecciones. El procurador será elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Actualmente es elegido por el presidente de la República. En lo adelante será escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero va a escoger a una persona que va a escoger el presidente de la República y que lo va a presentar al Consejo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo mismo. En la segunda discusión de este lunes se aprobó que el artículo 171 establezca un plazo de 90 días para que el presidente de la República postule al Procurador General de la República, que además tendrá un periodo de 2 años. Si el Consejo Nacional de la Magistratura entiende que está bien, pudiera entonces aprobarlo por 2 años más. De lo contrario, también pudiera cambiarlo. El procurador
Aquí dice el procurador y los procuradores adjuntos seleccionados tendrán un periodo de inamovilidad por 2 años. No obstante, podrán ser confirmados al término de su gestión. Lo que acabamos de decir hace un momentito. Miren, varios elementos aquí nuevos que tiene la Constitución, porque los otros son de maquillaje. Y esa libertad de la Procuraduría General de la República, a la que se refería el presidente de la República, que iba a colocar en la Constitución de la República, no está independencia, no tiene independencia alguna porque la va a escoger el mismo presidente. Es más, lo que va a crear es mayor tiempo para elegir, un desorden, un aparataje es lo que se va a crear para elegir el Procurador General de la República. En este momento lo elige el presidente, de dedo. El Procurador General de la República, fulano de tal. Punto. Ahora, el Procurador General de la República, dice el presidente, a fulano de tal que venga acá. Van al Consejo Nacional de la Magistratura y le aprueba el que él eligió. Punto. Si no lo aprueba, el presidente que tiene la prerrogativa de elegir otro. Ven tú entonces. Y siempre será una gente, alguien que va a favorecer al presidente de la República y va a obedecer al presidente de la República. Ah, bueno, tiene unos cuantos acápites nuevos ahí que no podrá haber participado en política 5 años antes, ni formar un partido, estar formado en un partido 5 años antes de ser elegido. No podrá, o sea, alejándolo de los partidos, pero todo el mundo sabe que aquí hay muchos abogados, personalidades, que nunca han estado en partido y que son más de esos partidos que los miembros que están inscritos. Empresarios, abogados, en todo sentido. Eso por ese lado. En cuanto a la unificación de las elecciones, los que estaban en desacuerdo siempre han esgrimido que eso fue un logro de muchos años de separar las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales, supuestamente para evitar el arrastre. Porque el presidente, si tenía una gran aceptación, lo que hacía era que en ese mismo día de votación arrastraba a los alcaldes de su partido con su posicionamiento electoral en el momento. Si un candidato tiene un 60, un 70%, un 50% en un momento, y usted va a votar por el candidato alcalde de Santiago, algunos dicen, bueno, pero déjame votar por el candidato del presidente, que es por el que yo voy a votar. Entonces, que para evitar ese arrastre, se separaron las elecciones. Febrero, mayo. Y entonces es la queja de quienes están en desacuerdo con esta unificación nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años de esta separación de elecciones? Que independientemente de que estén separadas por meses, entre febrero y mayo, el arrastre ha continuado igual. Si no, vamos a ver el resultado de este proceso electoral 2024, donde la aprobación del presidente, el posicionamiento del presidente Luis Abinader, fue el que llevó a que muchos alcaldes hoy en día fueran alcaldes y que muchos regidores hoy en día fueran regidores. Regidores que votaron por ellos 1000 gente, pero el grueso de la cantidad de gente que votó por el PRM para los regidores salieron electos. El partido que lo llevaba en esta ocasión el presidente encima arrastró alcaldes, regidores y directores distritales. En el pasado proceso electoral, donde también
ganó el PRM, de igual manera también arrastró a mucha gente. Por lo tanto, el arrastre, a pesar de la separación de las fechas, se ha estado dando. Eso, para poner en contexto lo que han estado diciendo, que están en desacuerdo con eso por esa posición. Ahora, la unificación viene para evitar dos procesos electorales en un mismo año y abaratar el costo del proceso electoral. Porque vamos también a decir el por qué se unificó. La Junta Central Electoral salió a la defensa de la separación de las elecciones diciendo que como quiera que sea tendría que tener un costo más alto que el que ella tiene. Y no importa que el costo sea un poquito más alto, siempre será menor que el de dos elecciones por separado. Podrá elevarse en un 10, en un 20% el costo de las elecciones de un solo día a el 100% de dos elecciones separadas. Por lo tanto, si las elecciones salían, qué sé yo, por 1.000 millones de pesos, salen por mucho más. Yo estoy poniendo una idea. Dos elecciones son 2.000 millones de pesos. Una elección serían 2.200 millones de pesos. Ahorraríamos 800.000 pesos. Pero que no es eso, es mucho más. Yo estoy poniendo una idea, para que no piensen que es eso. Estoy poniendo una idea de que entendamos que nos vamos a ahorrar como pueblo, como país. Porque todo eso se paga con el dinero de los contribuyentes. Eso por ese lado. Lo de los diputados, 20 más, 20 menos. Está bien, 20 menos. Pero no es lo que el pueblo quería. Ni siquiera lo que el presidente Abinader había propuesto era lo que quería el pueblo. Y yo lo digo porque yo le pregunté a mucha gente y todo el mundo estaba de acuerdo en reducirlo todavía mucho más. Y había un número redondo que todo el mundo decía, pero ¿por qué no ponen 100? ¿Por qué no sean 100 diputados y punto? Entonces, por encima de ese interés poblacional se quedaron 70 diputados más. Solamente bajaron 20. Pero eso es lo que está aprobado ahí y fue lo que consensuaron el presidente con ellos. Cuando digo con ellos me refiero con los diputados y los senadores. De su partido, porque la oposición aquí no tiene ninguna validez. El presidente cumplió con su palabra en el sentido de que se puso el candado de que él no podrá ir al proceso electoral en el 2028, ni para presidente ni como vicepresidente. Cerrado el capítulo. Cumplió con su palabra. ¿Por qué yo cumplió con su palabra? Porque si no pone ese artículo transitorio, como esto es una nueva constitución, mañana el presidente puede decir, no, pero espérate, son dos periodos, un periodo y una reelección y nunca más. Pero yo tengo una nueva constitución, que era lo que yo siempre decía. Y esta nueva constitución me permite a mí reelegirme de nuevo como primera vez. Porque estoy ante una nueva constitución. Pero, como el presidente se puso el transitorio de que él no iría en el 2028, que fue lo que le puso Leonel a Danilo, porque Leonel fue el que obligó a Danilo de que no podía ir en el 2020. Y Danilo quería cambiar la constitución para quitarse ese transitorio que tenía la constitución para él, que no podía ir nunca más, un transitorio único para Danilo. Bueno, pues aquí hay un transitorio único para Luis Abinader. Y entonces hay que decirlo, el presidente cumplió con su palabra en ese aspecto. Entonces, dicho esto, quería tocar algunos de esos temas de la Constitución porque no podemos dejar pasar una modificación a la Constitución sin tratarla, sin comunicar, sin tratar de asociarla con la población y que entendamos un poquito más lo que ha pasado en esta asamblea revisora, porque ya lo del presidente le aprobaron todo lo que él dijo. Dice 15 días, pero mañana, pasado mañana, estará el presidente ya dándole el visto bueno a todo esto,
que pasó en la Asamblea Revisora. Eso por ese lado. Miren, el gobierno, nos vamos con la Asamblea, la reforma laboral.